Muy buenas. Vamos a hablar de los aspectos generales del presupuesto. Nuestro grupo está conformado por Julie Martínez, Bleiner Montero, Carlos Saucedo y Juan Francisco Pérez. Cualquiera que sea nuestra situación económica, el presupuesto es una herramienta imprescindible para planificar nuestro día a día y nuestro futuro. Saber cuáles son nuestros ingresos y gastos mensuales permitirá realizar una planificación financiera para que el dinero rinda más. Todos tenemos planes de futuro que incluyen comprar una casa, un auto, viajar, jubilarnos y vivir cómodamente. Llegar a cumplir estas metas se hará más fácil si aprendemos a hacer un presupuesto y ajustarnos a él. Es común ver cómo estas metas de largo y mediano plazo resultan cada vez más difíciles de cumplir, porque el dinero se va en gastos diarios. Esto no solo se da en familias de bajos recursos, también en familias que disponen de buenos ingresos. Hacer un presupuesto y monitorearlo día a día sirve para muchas finalidades. Saber en qué se va el dinero, priorizar los gastos y adecuarlos a nuestro ingreso, reducir o eliminar deudas, destinar cierta parte del ingreso para el ahorro, crear un fondo de emergencia, planificar metas a largo plazo y llevar un control y seguimiento de gastos evitando desviaciones. La realización de un presupuesto tendrá como consecuencia una mejor gestión de su dinero. Le permitirá incluir en el concepto de ahorro de modo de mejorar su calidad de vida. ¿Qué es un presupuesto? Pues existen varias definiciones, pero todas coinciden en que se trata de un proceso de anticipación a la ocurrencia de hechos y que refieren al proceso de planeación y la utilización de técnicas, métodos y procedimientos que permitan la proyección de cifras de una manera confiable y procurando acercarse a la realidad. El presupuesto comprende el desarrollo y aplicación de objetivos generales de largo plazo de la empresa, las metas de la empresa, un plan de utilidades a largo plazo, un plan de utilidades a corto plazo, un sistema de informes periódicos y procedimientos de seguimiento. Los hechos más relevantes que marcaron la historia del presupuesto. En 1920-1821 se adoptó en Francia y posteriormente en Estados Unidos como el elemento de control del gasto público. En 1912-1925, pasada la Segunda Guerra Mundial, el sector privado lo aplica para controlar los gastos. En 1931 se celebra el primer Simposio Internacional de Control Presupuestal en Ginebra, donde se puntualizan los principios básicos del sistema presupuestal. En 1948, el Departamento de la Marina de Estados Unidos presenta el presupuesto por programa y actividades. En 1961, el Departamento de Defensa de Estados Unidos trabaja con el sistema de planeación por programas y presupuestos. En 1965, el gobierno de Estados Unidos crea el Departamento de Presupuesto e introduce dentro de las herramientas de planeación y control del sistema planeación por programas y presupuestos. En 1970 aparece el sistema base cero. En esta época surgen varios métodos como la proyección estadística de los estados financieros. Vamos a hablar un poquito de la historia del presupuesto. Los fundamentos teóricos y prácticos del presupuesto como herramienta de planificación y control tuvieron su origen en el sector gubernamental a partir del siglo XVIII, cuando se presentaba al Parlamento británico los planes de gastos del reino y se daban pautas sobre su posible ejecución y control. Desde el punto de vista técnico de la palabra, se deriva del francés antiguo bouget o bolsa. Dicha aceptación intentó perfeccionarse posteriormente en el sistema inglés con el término budget, de conocimiento común y que recibe en nuestro idioma la denominación de presupuesto. Presupuesto base cero. Como su nombre lo indica, cada año que se efectúa no se tiene en cuenta los resultados o presupuestos de años anteriores, es decir, como si se hiciera por primera vez. Se olvida del pasado para planear el futuro. Continuamos con la clasificación del presupuesto. Según su flexibilidad, puede ser rígido o flexible. Según el periodo de tiempo que cubra, puede ser a corto o a largo plazo. Según el cambio de aplicación en la empresa, puede ser de operación o financiero. Según el sector en el cual se utilice,
puede ser del sector público o del sector privado. Según su importancia, puede ser principal o secundario. En caso de límite que expresen, pueden ser máximos, mínimos o mixtos. En cuanto a las unidades, pueden ser monetarios o en unidades. Y el presupuesto en base cero. Los objetivos del presupuesto. Los objetivos del presupuesto son 4. Primero, planear las actividades de la empresa, todo esto en base a los objetivos propuestos. La segunda, recolectar información financiera y operativa que permita consolidar una base de datos que proporcione los elementos necesarios para la elaboración del presupuesto. La tercera es obtener resultados con base en la coordinación de las actividades de todos los departamentos de la empresa en cuanto al proceso presupuestal se trata. El cuarto es evaluar los resultados obtenidos mediante un proceso de control que permita verificar y comparar los datos presupuestados con los reales en la etapa de ejecución, así llevar un mayor control y aplicar medidas correctivas en caso que sea necesario. Muy buenas, vamos a hablar de los aspectos generales del presupuesto. Nuestro grupo está conformado por Julie Martínez, Bleiner Montero, Carlos Saucedo y Juan Francisco Pérez. Cualquiera que sea nuestra situación económica, el presupuesto es una herramienta imprescindible para planificar nuestro día a día y nuestro futuro. Saber cuáles son nuestros ingresos y gastos mensuales permitirá realizar una planificación financiera para que el dinero rinda más. Todos tenemos planes de futuro que incluyen comprar una casa, un auto, viajar, jubilarnos y vivir cómodamente. Llegar a cumplir estas metas se hará más fácil si aprendemos a hacer un presupuesto y ajustarnos a él. Es común ver cómo estas metas de largo y mediano plazo resultan cada vez más difíciles de cumplir, porque el dinero se va en gastos diarios. Esto no solo se da en familias de bajos recursos, también en familias que disponen de buenos ingresos. Hacer un presupuesto y monitorearlo día a día sirve para muchas finalidades. Saber en qué se va el dinero, priorizar los gastos y adecuarlos a nuestro ingreso, reducir o eliminar deudas, destinar cierta parte del ingreso para el ahorro, crear un fondo de emergencia, planificar metas a largo plazo y llevar un control y seguimiento de gastos evitando desviaciones. La realización de un presupuesto tendrá como consecuencia una mejor gestión de su dinero. Le permitirá incluir en el concepto de ahorro de modo de mejorar su calidad de vida. ¿Qué es un presupuesto? Pues existen varias definiciones, pero todas coinciden en que se trata de un proceso de anticipación a la ocurrencia de hechos y que refieren al proceso de planeación y la utilización de técnicas, métodos y procedimientos que permitan la proyección de cifras de una manera confiable y procurando acercarse a la realidad. El presupuesto comprende el desarrollo y aplicación de objetivos generales de largo plazo de la empresa, las metas de la empresa, un plan de utilidades a largo plazo, un plan de utilidades a corto plazo, un sistema de informes periódicos y procedimientos de seguimiento. Los hechos más relevantes que marcaron la historia del presupuesto. En 1920-1821 se adoptó en Francia y posteriormente en Estados Unidos como el elemento de control del gasto público. En 1912-1925, pasada la Segunda Guerra Mundial, el sector privado lo aplica para controlar los gastos. En 1931 se celebra el primer Simposio Internacional de Control Presupuestal en Ginebra, donde se puntualizan los principios básicos del sistema presupuestal. En 1948, el Departamento de la Marina de Estados Unidos presenta el presupuesto por programa y actividades. En 1961, el Departamento de Defensa de Estados Unidos trabaja con el sistema de planeación por programas y presupuestos. En 1965, el gobierno de Estados Unidos crea el Departamento de Presupuesto e introduce dentro de las herramientas de planeación y control del sistema, planeación por programas y presupuestos. En 1970 aparece el sistema base cero. En esta época surgen varios métodos como la proyección estadística,
de los estados financieros. Vamos a hablar un poquito de la historia del presupuesto. Los fundamentos teóricos y prácticos del presupuesto como herramienta de planificación y control tuvieron su origen en el sector gubernamental a partir del siglo XVIII, cuando se presentaba al Parlamento británico los planes de gastos del reino y se daban pautas sobre su posible ejecución y control. Desde el punto de vista técnico de la palabra, se deriva del francés antiguo bouget o bolsa. Dicha aceptación intentó perfeccionarse posteriormente en el sistema inglés con el término budget, de conocimiento común y que recibe en nuestro idioma la denominación de presupuesto. Presupuesto base cero. Como su nombre lo indica, cada año que se efectúa no se tiene en cuenta los resultados o presupuestos de años anteriores, es decir, como si se hiciera por primera vez. Se olvida del pasado para planear el futuro. Continuamos con la clasificación del presupuesto. Según su flexibilidad, puede ser rígido o flexible. Según el periodo de tiempo que cubra, puede ser a corto o a largo plazo. Según el cambio de aplicación en la empresa, puede ser de operación o financiero. Según el sector en el cual se utilice, puede ser del sector público o del sector privado. Según su importancia, puede ser principal o secundario. En caso de límite que expresen, pueden ser máximos, mínimos o mixtos. En cuanto a las unidades, pueden ser monetarios o en unidades. Y el presupuesto en base cero. Los objetivos del presupuesto. Los objetivos del presupuesto son 4. Primero, planear las actividades de la empresa, todo esto en base a los objetivos propuestos. La segunda, recolectar información financiera y operativa que permita consolidar una base de datos que proporcione los elementos necesarios para la elaboración del presupuesto. La tercera es obtener resultados con base en la coordinación de las actividades de todos los departamentos de la empresa en cuanto al proceso presupuestal se trata. El cuarto es evaluar los resultados obtenidos mediante un proceso de control que permita verificar y comparar los datos presupuestados con los reales en la etapa de ejecución, así llevar un mayor control y aplicar medidas correctivas en caso que sea necesario. Buenos días compañeros, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos Daniel Saucedo Arias y en el día de hoy, siguiendo la exposición de lo que han explicado nuestros compañeros sobre el presupuesto, en el día de hoy les vengo a hablar sobre las 5 etapas de elaboración del presupuesto y estaremos hablando de cada una de ellas. Todo comienza con la preiniciación, que es la fase de diagnóstico en la cual se revisa la visión, la misión y los objetivos de la empresa con a fin de determinar una pertinencia en el tiempo y definición de los objetivos específicos y lo que se va a hacer para el siguiente ejercicio económico. Bueno, lo que quiere decir esto es que en esta etapa se fijan objetivos a cumplir a lo largo del tiempo, ya sea el año o los trimestres o los meses, para tener un orden y que esos objetivos sean cumplidos. Bueno compañeros, ya viendo las 5 etapas de elaboración del presupuesto, vemos cómo todo comienza desde una preiniciación, que es donde se comienza a gatear, donde se fijan objetivos, la misión, la visión, donde se conoce un poco más de la empresa. Vemos cómo todo termina en una evaluación, donde todo termina en hacer un informe a ver si todos esos objetivos que se propusieron desde el comienzo fueron cumplidos hasta esta 5ª etapa. Bueno, y después de una etapa de control, ya como finalización, viene la etapa de evaluación. Es donde se elabora un informe más completo o un informe de desempeño integral, es la palabra, donde se miren todos los aspectos del presupuesto, si cada departamento cumplió con lo suyo, si hubieron sobrecosto en algún departamento, si el de producción, valga la redundancia, produjo de acuerdo a lo que se iba a vender, lo que tenía presupuestado vender, si se cumplió con todos los salarios de los trabajadores, con las prestaciones
y se hace un balance de todo lo que pasó, si se cumplieron los presupuestos, los objetivos planteados desde la primera etapa, que es la planificación, hasta una etapa de control. Bueno, después de pasar por una etapa de ejecución donde con respecto al presupuesto se fueron cumpliendo objetivos, viene una etapa de control presupuestal. Esta etapa inicia cuando en el momento de comparar los datos presupuestados con lo realmente obtenido, se miran si se tienen que hacer algunas modificaciones y con base a eso se hacen informes a la alta gerencia para que ellos se mantengan informados cómo va el proceso, cómo se realizó y todas estas fuentes de información. Bueno, y he hablado de las dos etapas importantes como son la planificación y la elaboración. Viene una etapa no menos importante, que es la ejecución, que es donde la alta gerencia verifica que todos los objetivos propuestos se estén cumpliendo, ya que esta etapa es donde ciertamente se ejecutan todos los objetivos planeados desde la primera etapa. He hablado sobre la etapa de la planificación, donde tenemos claro que se esquematizan todos los objetivos, donde se conoce la visión y la misión de la empresa. Seguimos con una etapa muy importante, que es la elaboración, que es nada más nada menos que sobre los planes aprobados. A cada departamento se le valoriza en requerimientos monetarios. Esto se desprende más que todo en 4 departamentos, lo que es ventas, producción, compras y planilla. En las ventas, pues como su nombre lo dice, se fijan todo lo que se va a vender en el periodo y después de eso sigue una etapa de producción. Esta etapa depende un poco sobre las ventas, o sea, se va a producir según a lo que se tiene planeado vender. Después de la etapa de producción seguimos con la etapa de compras. En esta etapa se compran insumos y toda la materia prima que se tiene que utilizar para la producción de acuerdo a lo que se tiene planeado producir. Después de esta etapa de compra viene una etapa de planillas, que esta etapa es ni más ni menos que todo lo que tiene que ver con sueldos a trabajadores, con las vacaciones, con las prestaciones y todo lo que tiene que ver con su trabajo.